Apreciados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Que Dios los bendiga, los guarde, los ayude a concretar sus proyectos personales y familiares. Y seguimos con esta serie, Un verdadero amor. Hoy día nos toca el tema reconocer la labor de protección. ¿Qué es lo que se pretende compartir hoy día? Es que debemos aprender a valorar, a estimar o apreciar la responsabilidad y el desafío de cuidarse mutuamente como una sola carne. Pero también estos principios nos ayudan para mantener buenas relaciones con los demás, con los amigos. Fíjese lo que dice Eclesiastés 4:11, dice así, también dice, si dos durmieran juntos, se calentarán, pero ¿cómo se calentará uno solo? ¿No? Se está hablando del cuidado mutuo que debe haber, ¿no? Y también lo cual representa un desafío grande para las personas que quieren practicar esto porque vivimos en una cultura donde solamente se promueve, se fomenta y se cultiva el individualismo. Cada uno busca lo suyo. Hermanos, a veces hay gente que no tiene reparos en hacer de todo con tal de lograr, ¿no?, lo que desde su punto de vista es conveniente para ellos. Pero nosotros estamos llamados, ¿no?, a asumir la responsabilidad de cuidarnos mutuamente. Como cónyuge, sí, como hermanos en la fe también, ¿no? En nuestro hogar también practicar esto, el cuidado. Por eso es que no he querido abordar solamente como un tema de pareja, sino cuidado familiar, el cuidado amical, el cuidado entre los hermanos en la fe. ¿Qué nos puede ayudar? Porque aquí está hablando, hermano, de fomentar, de cultivar el compañerismo. ¿Y qué significa compañerismo? Es compartir la vida juntos. Y hermanos, donde hay compañerismo, ese grupo humano, esa relación de esposos, esa relación familiar va a ser fuerte. Cuando redactaba este tema, desarrollaba este tema, me vino a la mente los tiempos cuando trabajaba en lugares distantes acá de Lima, y donde cultivamos, porque la situación era extrema, estábamos en lugares primeramente desconocidos para nosotros, otra manera de vivir, ¿no? Y con un peligro latente sobre nosotros. Eso nos llevó a entender que debíamos cultivar el compañerismo. Y el compañerismo es fuerte cuando no solamente hay el cuidado, la preocupación del uno por el otro, sino cuando hay respeto, hay consideración, cuando se habla la verdad, cuando uno se muestra tal como es. Hermanos, fíjense, en la Biblia registra en Primera de Reyes, capítulo 1, de versículos 1 al 3, mencionan, dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y le abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Fíjese, el rey ya por su edad avanzada, en un lugar frígido, ¿no? No podía calentarse. Sí, cuando uno, hermanos, cuando uno está en algunos lugares donde hace mucho frío,
el frío no permite dormir, no se puede dormir, ¿no? Pero hermano, entonces, ¿qué cosa implica el cuidado mutuo? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia respecto a este tema? El cuidado mutuo implica obediencia a Dios. ¿En qué sentido? En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, Pablo le escribió a su discípulo, a su hijo en la fe, de la siguiente manera. Le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado, dice, de ti mismo. Y Pedro, a sus destinatarios que estaban pasando momentos difíciles a causa de la persecución que había sobre ellos, le dijo, sé sobrios y velad, ¿no? La nueva versión internacional dice, practiquen el dominio propio. Hermanos, ¿por qué es importante mantener el control sobre nuestras vidas? Porque, hermanos, aquellos que actúan llevados por sus impulsos pueden causar mucho daño a través de sus actos, de sus expresiones y de sus actitudes. Pueden lastimar a otros. Entonces, lo que acá Pablo le está diciendo, ten cuidado de ti mismo, le está diciendo, ten cuidado, o sea, reflexiona, ¿no? Medita, ve los alcances y los efectos que pueden lograr tus palabras y tus acciones. No te dejes llevar por tus impulsos, no te dejes llevar por tus emociones. ¿Por qué, hermanos? Porque uno cuando contesta rápidamente, entonces va a herir, va a lastimar, y eso ¿qué va a generar? Un distanciamiento. Un distanciamiento. Por eso, hermano, si bien es cierto que acá menciona dos cosas de lo que debe tener cuidado Timoteo, es de ti mismo y de la doctrina. ¿De qué valdría? Pablo está diciendo, ¿de qué valdría que tengas buena doctrina si no tienes cuidado de ti mismo? A veces he visto a personas que en todo lugar se identifican como creyentes, hablan del evangelio de Dios, del poder, dice, muchos les he escuchado decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, dice, para salvación, pero su vida dice todo lo opuesto. Es por eso, hermano, que nosotros debemos constantemente ir al espejo divino, como dice Santiago. Santiago considera la Biblia como un espejo, ¿no? Y tenemos que siempre estarla leyendo, meditándolo. ¿Por qué? Porque la Biblia en 2 de Timoteo dice que la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y eso es algo que siempre se va a dar, porque es la palabra de un Dios, ¿no? Un Dios infalible, un Dios perfecto, un Dios que tiene una mente infinita. Hermanos, la doctrina es buena, dice, pero no es todo lo que debemos cuidar. Es un error cuidar solo lo que creemos y no cómo vivimos, ¿no? Es por eso que la palabra nos enseña que debemos supervisar nuestras vidas y si no lo hacemos habrá consecuencias, porque la Biblia dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Siempre tenemos que buscar consejo. Ayer llamé a un pastor más joven en edad, pero con muchos años más que yo en el servicio a Dios como pastor. Y le pregunté sobre un caso.
¿Por qué? Porque quería su consejo de él. Y la verdad que me dio un buen consejo. Hermanos, muchas veces, ¿sabe por qué? Cuando entendemos que no estamos caminando bien, no pedimos consejo, porque nos falta humildad. Nos falta humildad. Y hermanos, si nos falta humildad, ¿ustedes creen que nuestras oraciones, nuestro ruego al Señor, nuestros pedidos de ayuda, de fortaleza, serán escuchados? Escúcheme, hermano, lo que dice la Biblia. Jehová es excelso, él atiende al humilde y al soberbio mira de lejos. Hermanos, muchas veces podemos creer que estamos bien en nuestro andar espiritual, cuando en realidad no es así. Pablo a los corintios le dijo de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es una tarea que debemos revisarla, hacerla, practicarla continuamente. Pero otra cosa del por qué el cuidado mutuo implica obediencia a Dios es que Santiago, en los versículos 21 y 22 del primer capítulo dice así: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿De qué vale si desechamos la malicia y recibimos la palabra y no la practicamos? ¿No? Es por eso, hermanos, si nosotros pensamos que el conocimiento de la Biblia, separado de la obediencia, está bien, nos estamos engañando. Nos estamos engañando, ¿no? No se trata de llenarnos de conocimiento, porque lo que se genera es lo que nosotros llamamos aquellos que están llenos de conocimiento de la Biblia, llenos de teología, pero no viven de acuerdo a lo que saben, lo que se llama cabezones, ¿no? Son monstruos, pero no practican, no viven conforme ellos enseñan, conforme ellos predican. Hermanos, tienen la cabeza grande, pero el corazón pequeño, ¿no? Es por eso que nosotros debemos hacer una prioridad de la práctica de la verdad, o sea, de la palabra de Dios en nuestras vidas. Todos los días mirarnos al espejo divino, acercarnos con humildad y con reverencia y decir: Señor, háblame, ¿no? Enséñame, corrígeme, redargúyeme, instrúyeme en justicia, porque quiero ser un instrumento tuyo, ¿no? En medio de esta comunidad donde se fomenta, se cultiva y se promueve el individualismo, cada uno busca lo suyo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Algo que también debemos entender es que no podemos pelear solos. Y muchas veces vemos que hay hermanos que supongo que creerán que no, que la vida cristiana se vive solo. Fíjese, en Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice, ¿qué debemos hacer? Antes exhortaos los unos a los otros cada día. O sea, es por eso que nosotros tenemos que reunirnos, buscar un hermano, para que, ¿no? Para orar juntos, para que de repente nos aconseje.
o puede ser a la inversa. Hermanos, la vida cristiana no es como algunos, no sé si algunos que ya tienen sus años deben recordarse, había antes una revista, que es el Llanero Solitario, ¿no? No, la vida cristiana no se vive así. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos de otras personas si queremos avanzar en nuestro conocimiento de la Biblia también y avanzar a la madurez cristiana. Pero ¿sabes qué? Los esposos tienen ¿no? Tienen a su cónyuge al lado para que con él pueda avanzar. Pero esto qué dice, exhortando, o sea, pero tenemos que corregirnos, tenemos que abordar las situaciones por más difíciles que sean y resolverlas a la luz de las Escrituras, exhortándonos los unos a los otros. Y hermanos, la situación de los hermanos a quienes les fue escrita esta carta no era de la mejor tampoco. En aquel tiempo ellos estaban siendo perseguidos por los judíos fieles a la ley y por el Imperio Romano. Estos hermanos eran perseguidos, ¿no? Si no renunciaban a su fe, eran asesinados, eran despojados de sus bienes, ¿no? Por ser creyentes les imponían unas tasas especiales como que la SUNAT en este tiempo nos ponga un impuesto por ser creyentes. Así pasaba en ese tiempo. Cuando moría un judío, un creyente, bastaba la palabra de alguno que decía, yo le escuché decir que cuando él muriese todo esto pasaba a manos del imperio, todo lo que él tenía, y la familia la dejaban en la calle. A ellos les dice, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Y qué tenían que hacer? Pues ese tiempo no había teléfono, no había Zoom, ¿no es cierto? No había los medios de comunicación como ahora. Tenían que reunirse para animarse, alentarse, consolarse. Hermanos, como segundo punto, el cuidado mutuo implica cultivar el compañerismo. Y el compañerismo es vital, ¿no? Entre esposos, en la familia. Porque, ¿qué cosa es compañerismo? Compañerismo es compartir la vida juntos. Los hermanos en la iglesia comparten su vida. En la casa, en el trabajo, comparten su vida. Pero hermano, ¿qué requiere eso? ¿No? Porque muchas veces en nombre del amor, ¿no? En nombre del amor, muchos pasamos por alto muchas cosas, ¿no? En nombre del amor. Pero quiero decirles que el amor bíblico no es pasar por alto las cosas, es abordarlos, es confrontarlos, es llevarlo a la otra persona a que asuma su responsabilidad. Entonces, ¿qué significa? Que el cuidado mutuo implica cultivar el compañerismo. ¿Cómo se puede hacer? Dice, mediante la corrección mutua, ¿no? Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 14, dijo así, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. No pasar por alto las cosas, poner las cosas en claro, poner los límites. Cuando no se hace eso, crece y indirectamente estamos creando a un monstruo. Hermanos, si bien es cierto que una de las mayores bendiciones de la vida es contar con amigos y compañeros que permanezcan de nosotros en todas circunstancias, esto requiere, como le digo, corrección mutua. Un amigo de verdad
Un amigo de verdad no se va a molestar porque usted le hable claro. Perdón. Un amigo de verdad no se va a molestar cuando usted, ¿no?, le habla claro. Pero también, hermanos, cultivar el compañerismo requiere de un trato frecuente. Y vuelvo a la epístola de los Hebreos, ¿no? ¿Por qué requiere un trato frecuente? En la iglesia del Señor no hay lugar para el individualismo. Por eso la Biblia nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y esta última parte, cuando veis que aquel día se acerca, está hablando de la venida del Señor. O sea, ¿qué tenemos que hacer para cultivar el compañerismo? Tiene que haber un trato frecuente. Conversar con el hermano. Pero a veces también tenemos que superar esa inclinación solamente de hacerlo con lo que nos caen bien, ¿no? Y no con todos. Pues tenemos que esforzarnos para que podamos hacerlo con todos, con aquellos también que no, que a veces no, algunos no queremos acercarnos a ellos. Hermanos, ¿y por qué el autor de Hebreos menciona les dice esto a sus destinatarios? Como dije antes, hermanos, el Imperio Romano les había puesto una tasa especial a todos los cristianos. O sea, un impuesto por ser creyente. Un escritor de la Biblia, un estudioso de la Biblia llamado William MacDonald dice lo siguiente: esto puede considerarse como una exhortación general para todos los creyentes para que sean fieles en su asistencia a la iglesia. Indudablemente encontramos fuerza, consolación, alimento y gozo en el culto y servicios colectivos, ¿no? Pero básicamente es una advertencia contra la apostasía, ¿no? ¿Cómo entendía la apostasía, por ejemplo, en el tiempo del escritor de Hebreos? La apostasía en ese tiempo consistía en que los cristianos, los judíos que habían abrazado la fe cristiana, regresaban o retornaban al sistema antiguo, a practicar la ley de Moisés. Hermanos, otra de las cosas que implica cultivar el compañerismo es buscar y brindar soporte moral y espiritual en los momentos difíciles. Y la Biblia nos enseña, hermanos, un ejemplo grande, para mí algo impactante, porque fíjense, se está refiriendo al Señor Jesús. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Salvador del mundo, fíjese, el Salvador del mundo mostrándose tal como era, ¿no?, ante sus discípulos, pidiendo que estén con él, su compañía, pidiéndole que lo ayuden en oración. Hermanos, Jesús no solamente buscaba la compañía, sino el apoyo de sus tres más cercanos e íntimos compañeros. El Salvador del mundo, ¿no?, el Verbo hecho carne, el que dejó todos sus privilegios y por amor a nosotros se hizo pobre, ¿no?, y tomó la decisión de despojarse de toda su realeza, de todos sus privilegios como Dios, y nació como un bebé, ¿no?, a quien le pusieron por nombre Jesús, como estuvo profetizado por Isaías.
¿no? Por los profetas. Hermanos, sí, buscó a Pedro, Jacobo y Juan. Fíjense, a ellos les dijo cómo se sentía. No se avergonzó de expresarle su angustia en el momento más difícil de su vida y ministerio. No, se mostró, mira, ¿cómo estoy? Les dijo, me siento así, ¿no? Hermanos, le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo se sentía? ¿Usted se abre con su esposa, con su esposo? ¿Se abre con sus hermanos cuando va a buscar? Porque la vida cristiana no se vive solo. Hermanos, todos necesitamos el apoyo moral y espiritual en algún momento en nuestra vida. Y cuán consolador es recibirlo en el momento oportuno. Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que estáis en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, tenemos que brindar y buscar el soporte moral y espiritual en los momentos difíciles. Pero a veces nos callamos. Pero ni el Señor Jesús se cayó siendo Dios todopoderoso. Se abrió ante sus hermanos. Y a veces hay hermanos que están sufriendo sus cosas, llevando a cuestas, ¿no? Sus tribulaciones y no buscan, ¿no? No buscan a sus hermanos para que los anime, los consuele, los fortalezca, los ore por ellos, hermanos. Y eso es falta de humildad. Yo le digo, o de repente no tiene las cosas claras. Porque, hermanos, a veces mucha gente tiene conceptos equivocados respecto al sufrimiento. Algunos dicen, si estás en el centro de la voluntad de Dios, no te va a pasar nada, no vas a sufrir. Y esa es una enseñanza falsa. Porque entonces quiere decir que el apóstol Pablo nunca estuvo en el centro de la voluntad de Dios. Otros dicen, si estás pasando eso, es porque estás pecando, estás en pecado. Y eso no es totalmente cierto, hermanos. El Dios soberano, el Dios que lleva a cabo su voluntad y sus propósitos. Hermanos, es un Dios bueno. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Acá en casa hemos aprendido a hacer lo siguiente ante los momentos difíciles. Que no les puedo negar que primero hay un impacto emocional que nos quiere, que siempre trata de neutralizarnos, ¿no? De paralizarnos. El orgullo nos dice que somos buenos en todo, que nosotros no somos el problema, sino que son los demás, ¿no? Los que tienen las debilidades. Ten cuidado, Dios se opone a la gente así. Hermanos, y el Señor Jesús, cuando habló, dijo, porque de dentro del corazón, ¿no? Salen los malos pensamientos, y ahí es donde Él menciona también la soberbia. O sea, la soberbia está en nuestro corazón. Y es nuestra responsabilidad, con la ayuda de Dios,
que eso permanezca inactivo. Si no tenemos cuidado, se levanta. La Biblia dice en Proverbios 16:5, he puesto una versión católica, la Biblia Dios habla hoy, dice, el Señor no soporta a los orgullosos, tarde o temprano tendrán su castigo. Santiago nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? En otra versión dice lo de Santiago, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Tengamos cuidado. La soberbia, la altivez, el orgullo está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón. Y en cualquier momento, si no dependemos de Dios, se levanta. Conozco a muchos cristianos orgullosos, ¿no? Y mi pregunta es siempre, ¿los escuchará el Señor? ¿Los escuchará? Digo yo. Si estamos viendo que dice, el Señor no soporta a los orgullosos, ¿los escuchará, digo Dios? Como dije antes, dice, Dios es excelso. Él atiende, dice, a los humildes, pero al soberbio lo mira de lejos. Al orgulloso lo mira de lejos. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Otra de las cosas con que tenemos que luchar es con el egoísmo. El egoísmo, ¿no? Es aquel que busca todo para sí, ¿no? Y no le interesa lo que pase a su alrededor. Todo lo quiere para sí. ¿Y eso por qué no es bueno? Porque eso aísla, eso aparta, divide. Es por eso que la Biblia, en 1 Corintios 10:24, según la versión NBI, dice así, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y en Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hermanos, tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Digo, hay que tomarlo en serio, hermanos. Yo trabajé en una unidad donde por más de 8 años y logré entablar compañerismo, amistad con varios colegas. Fíjense que hasta ahora tenemos un WhatsApp, pero hace tiempo que, ¿cómo le digo? Yo no participo ya. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, cuando comenzó el COVID, alguien se enfermaba y todos se preocupaban. Uno está en Piura, el otro está en el centro del país, pero la cosa es como están enlazados, pues, estamos por el WhatsApp, sabíamos quién se había infectado con el COVID y todos hacían una colecta, ¿no? Entonces, como yo le enviaba la colecta, ¿no? Un día me llamó un amigo y me dice, hace tiempo que no vemos que colaboras con los amigos, ¿no? Y entonces le dije, mira, espero que me entiendas. No creas, le digo, que soy indiferente ante los que están pasando ellos, pero fíjate, quiero que me entiendas, le dije. Si yo no estoy colaborando con ellos, no creas que no me interesa su vida, le digo. Mi familia no está desatendida, pero hay hermanos en la fe, le digo, que no están en esa condición. Y la Biblia me dice que en primer lugar están mis hermanos en la fe. Y desde ahí medio que no les gustó, ¿no? Entonces, por eso es que ya no participo un buen tiempo con ellos, ya, ¿no? Porque hay que ser claros, hermano. Hay que ser claros. Sí, oro por ellos, pero bueno. Entonces, hermanos, para concluir, valorar, estimar, apreciar el cuidado mutuo requiere obediencia a Dios, ¿no? Obediencia a Dios. Cultivar el compañerismo y desechar todo lo que no ayuda, ¿no? Siempre
de acuerdo a lo que dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque si nosotros no nos sujetamos a Dios, no obedecemos a Dios, podemos hacer muchas cosas que no solamente sean desagradables ante los ojos de Dios, sino también de aquellos que nos conocen. Inclinen. Tú nos has traído hasta aquí